Bueno, bienvenidos nuevamente. Soy Emiliano Descote. Ya charlamos de física de ultrasonido hace un rato atrás, o unos días atrás, depende de cuándo hayan visto la clase. Y hoy vamos a charlar de ultrasonografía pleuropulmonar. Los temas que vamos a abordar es la utilidad y las ventajas de la ultrasonografía pleuropulmonar, el equipamiento que necesitamos. Vamos a explicar la semiología pleuropulmonar ecográfica, los protocolos que más frecuentemente se utilizan para diagnosticar patología pleuropulmonar y, como estamos en época de pandemia, ¿qué le puede aportar la ecografía pleuropulmonar a esto de la pandemia por COVID? Históricamente se creía que el ultrasonido y el pulmón no eran feasibles. De hecho, si uno mira los libros de medicina interna con los que estudiamos, en el Harrison o en el Cecil, describían claramente que al ser un parénquima aireado, el sonido no podía atravesarlo, justamente porque, como hemos visto en la clase de física ultrasonido, el aire refleja por completo el sonido y al no poder atravesar el parénquima, no tenía utilidad el método. Además, la interfase entre la pleura y el pulmón tiene impedancias acústicas distintas, que era lo que mencionábamos de las líneas A, y uno escanea entre las costillas, lo que da una ventana acústica bastante mala. Esto, aunque parecía que era algo malo, a un señor en Francia que se llama Daniel Lichtenstein le empezó a llamar la atención no el no ver la imagen, sino los artefactos que se generaban a partir de la imagen. Y este aquí cómo le empezó a dar relevancia a estos artefactos, encontrando que se presentaban en distintos escenarios patológicos. La ventaja de la ultrasonografía pleuropulmonar en las áreas cerradas es que es un método barato, en primer lugar. Más ahora, tal vez en nuestro país, nosotros en la terapia intensiva, y calculo que en emergencias también, todavía no hemos logrado ser consistentes en cobrar honorarios de esto, así que por lo general, digamos, es un estudio que es barato. Cuando uno trata de hacer algún diagnóstico, por ejemplo, de insuficiencia respiratoria aguda y decir este paciente tiene edema agudo de pulmón o este paciente tiene un EPOC reagudizado, auscultando al paciente o revisándolo, tiene una determinada sensibilidad y especificidad para llegar al diagnóstico, y cuando uno hace exactamente lo mismo y le agrega el eco, estos falsos positivos empiezan a caerse. El tiempo que uno pasa, digamos, escaneando a un paciente es muchísimo más corto que el trasladándolo a un tomógrafo. No hay que irradiarlo y es reproducible, o sea, ustedes lo van a poder hacer la cantidad de veces que sea necesario, van a poder tomar una conducta y volver a escanear para ver si esa conducta tuvo un efecto, y van a ser siempre los mismos que puedan ir juzgando cómo va cambiando la imagen. Al eco también se lo condena porque es operador dependiente. Lo que yo siempre trato de aclarar es que cuando uno interroga a un paciente, también es operador dependiente. O cuando uno intuba en quirófano a un paciente, también es operador dependiente. Cuando uno hace una raqui, también es operador dependiente. Cuando uno se expresa en un congreso, también es operador dependiente. Así que eso es una excusa. Yo les voy a mostrar un poco cómo se hace esto y van a ver lo sencillo que es. Y no van a tener más que animarse a agarrar el transductor y empezar a escanear pulmones. Respecto al equipamiento, yo creo que con dos sondas, la lineal y la sectorial, uno puede escanear perfectamente. Hay quienes les gusta escanear con la convexa. Si tienen disponibilidad de la convexa, también lo pueden hacer. Pero es un órgano que se deja escanear muy bien con cualquiera de las tres sondas. Para la patología pleural, el transductor lineal va mucho mejor que el sectorial, porque obviamente al ser de mayor frecuencia, tiene una mayor calidad de imagen. Y si uno quiere irse hacia más profundo y ver la patología pulmonar o ver el derrame pleural que hay, por ahí necesita un transductor con mayor
profundidad, o sea, con mayor penetrancia, como uno de baja frecuencia, que puede ser el sectorial convexo. Respecto a la técnica para isonar, siempre se hacen cortes longitudinales, el pointer va hacia cefálico, y debe encontrar los artefactos patológicos donde, o sea, una vez que yo esté en determinado espacio intercostal y encuentre que hay artefactos patológicos, por ejemplo, líneas B, o hay consolidación, yo puedo rotar el transductor 90 grados hacia la derecha del paciente, lo roto hacia la derecha quiere decir que la muesca o el marker lo llevo hacia la derecha del paciente al rotar. Recuerden que en el movimiento de rotar era como un destornillador. Y voy a caer en el espacio intercostal donde me va a permitir, angulando un poco, poder explorar mejor ese espacio y ver la gravedad de la patología que está ocurriendo en ese espacio. Entonces, como les decía, fíjense en la imagen superior, en mi transductor acá en la terapia intensiva tiene una lucecita, la muesca va hacia cefálico, y si yo encuentro patología en este sector, roto la muesca. En este caso, si bien no está a la derecha del paciente, lo puse de este lado para que vean gráficamente cómo se ve la lucecita al rotar el transductor 90 grados. Ahora, ¿en qué zonas vamos a escanear? En la literatura hay muchos approaches propuestos. Yo les estoy mostrando acá para mí las dos formas más sencillas de escanear, como siempre trato de enseñar lo más sencillo para la gente que no tenga conocimiento. Y la de arriba a la izquierda son los blue points, que son los puntos diseñados por Daniel Lichtenstein, que es un poco el creador de la ecografía pleuropulmonar, este francés que les decía hace un ratito atrás, que son principalmente 3 puntos de cada hemitórax. El primero es en la línea media clavicular, en el segundo espacio intercostal, y el segundo va a estar perimamila, justo en el centro de la palma de la mano, si apoyan las palmas de esa manera. El último punto se llama PLAPS, que es el punto donde uno quiere ver justamente la interfase entre el diafragma, el pulmón y el órgano sólido, el hígado de un lado y el vaso del otro. Se llama PLAPS porque es Posterolateral Alveolar Pleural Syndrome. Es un lugar donde vamos a escanear para tratar de detectar si hay consolidación alveolar o compromiso alveolar o hay derrame pleural. ¿Okay? Entonces por eso le pone Alveolar Pleural Syndrome. Otro esquema también que es conocido es el esquema de las 12 áreas, que son básicamente dividir en una zona superior e inferior el parénquima anterior, cuando vas a la región axilar, también superior e inferior, y en la zona posterior también hay una zona superior y otra inferior. Con una zona accesoria, que es en el hueco supraclavicular, que no todos los papers lo ponen, habitualmente esto no se suele escanear o no suele haber necesidad de escanearlo. Los blue points son extremadamente prácticos porque para grandes, o sea, en 3 lugares abarcamos grandes patologías, ¿no? Porque el aire, si hay un neumotórax, va hacia arriba. Entonces, en el primer blue point lo voy a encontrar, en el caso del segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Ahora, si hay edema de pulmón, va a estar en las zonas más dependientes, y eso lo voy a encontrar tal vez en el segundo blue point o en el PLAPS. Y si hay derrame pleural, también lo voy a encontrar en el PLAPS. Así que, digamos, en 3 lugares nada más ya tengo un gran rédito diagnóstico. Cuando uno va a escanear el pulmón, tiene que entender que va a escanear un órgano aereado y como tal, a medida que va teniendo patología, va decrementando su aire. Entonces, como ven en la imagen de arriba, fíjense que si el pulmón tuviera el 100% de aire, esta imagen se ve bien negra y lo que vamos a encontrar son líneas A despegadas de la línea pleural, líneas A. Recuerden que siempre que hay aire, hay líneas A. A medida que el pulmón va ganando en patología, va perdiendo aire, ¿sí? Y empiezan a aparecer las otras reverberancias en colas de cometa, desde la línea pleural, ¿sí?
forma de laser beam, le dicen, o rocket lung, o líneas B, pero este es un grado ya moderado de inflamación intersticial, esto se llama síndrome intersticial, y empieza a borrar las líneas A, ¿sí? Y el pulmón todavía se suele ver de un color más negro, manchado con líneas blancas. Ya cuando esta situación avanza, es un severo síndrome intersticial con edema alveolar y ya se ve más blanco. Fíjense que la línea pleural ya es irregular, hay alguna consolidación subpleural y muchas líneas B se van fusionando entre sí. Por último, el último estado, cuando no está para nada aireado, ¿sí? Cuando es todo agua, el pulmón se hace homogéneo, se hepatiza. Entonces, fíjense que acá tenemos algo bien anecoico, que es derrame pleural, las pleuras están separadas y acá se ve un órgano mucho más sólido. Entonces, cuando vamos a hablar de la semiología pleural, vamos a tener que tener en cuenta todo este tipo de cosas que derivan de la línea pleural. El signo del murciélago, que es el lugar donde nosotros queremos escanear. Vamos a tratar de explicar lo que es el sliding o desplazamiento pleural, el signo de la playa o seashore, el signo de la estratosfera o código de barras, cómo diagnosticar derrame pleural y los artefactos que ya un poco fuimos charlando que derivan siempre de la línea pleural, de esa interfase pleura-aire. Entonces, cuando vean, esto es el sliding pleural. Así se escanea. Fíjense que es un corte longitudinal donde las costillas están cortadas en un eje corto, nos van a dar una sombra acústica, ¿sí? Una sombra acústica. Y fíjense que este es el espacio que algunos lo dicen como espacio de Merlín, ¿sí? Donde uno ve que ocurre la magia acá y lo que pasa en la pleura, ¿no? Fíjense cómo las dos pleuras se van frotando entre sí. Para que ocurra deslizamiento, ¿sí? Que acá lo ven de una manera un poco más real, para que ocurra el deslizamiento tiene que haber un pulmón ventilado. Si no hay un pulmón ventilado, el deslizamiento no va a ocurrir. Y lo otro que tiene que ocurrir es que ambas capas pleurales estén pegadas entre sí, si no, no va a ocurrir. Fíjense que tenemos con un transductor lineal una costilla de este lado con su sombra costal, otra costilla de este lado con su sombra costal, su sombra acústica, y esta línea hiperecogénica justo debajo de ellas, que va para un lado y va para el otro. Y desprende incluso alguna hiperecogenicidad en algún momento del video, alguna línea B. Así es como se ve el deslizamiento con un transductor lineal. Y fíjense que acá tenemos el deslizamiento, y así es como se ve el deslizamiento en un sectorial. ¿Sí? Y fíjense que las líneas B, otra característica que tienen, que lo vamos a hablar más adelante, es que acompañan la respiración. Van hasta el final de la imagen, las líneas B, como tenemos en este video de acá, y van hasta el final de la imagen y acompañan la respiración. Aquí ven, esta última, el signo del murciélago, que es justamente este espacio que mejor se ve mejor se ve en el sectorial o en el convexo, que tenemos estas zonas de acá que son las sombras costales de las costillas que simulan a un murciélago con las alas abiertas. Como lo ven acá, ¿sí? Esto Lichtenstein cuando lo vio se imaginó que era un murciélago con las alas abiertas. Signo de la playa o seashore sign es un signo obviamente que no es en ecografía 2D sino que es en modo M. El modo M o modo de movimiento es un seteo del equipo donde va a ser un corte de donde estemos viendo en determinado lugar. En este caso, fíjense que tenemos el signo del murciélago acá, la línea pleural, hay líneas A, ¿sí? Y lo que van a hacer en la imagen a continuación, fíjense que hay una línea punteada que pasa por acá y van a disparar el modo M. Cuando disparen el modo M, se va a reproducir esta imagen que están viendo acá, donde está cortando esto en función del tiempo. Entonces, la escala esta, que es de profundidad, fíjense que acá tenemos una profundidad de 8.5 centímetros, como pueden ver acá. Desde la piel se va 8 centímetros para abajo.
Esta escala que está en centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.5, es la misma escala que tenemos acá. Y esta escala que está acá abajo son segundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. Entonces va a reproducir solo lo que está pasando sobre esta línea, pero en función del tiempo. Entonces, todo este sector de acá, que está inmóvil, que es la pared torácica, la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo intercostal, al estar inmóvil, siempre está quietito. Y esta zona de acá, donde está la pleura, al moverse, genera todo este arenado que está por acá, que lo ven justo por debajo de la línea pleural. Esta es la línea pleural en flecha blanca, esta es la línea pleural en la misma flecha blanca y a la misma altura. Fíjense que hasta las líneas A se ven. Entonces, cuando el haz de ultrasonido atraviesa un movimiento, la pleura que está en movimiento, genera este arenado, siendo las estructuras estáticas, las olas que se van acercando a la playa, la línea pleural, la espumita de la última hora, y después tenemos la arena. Por eso le dice el signo de la playa. Esta imagen obviamente nos habla de que el deslizamiento se encuentra presente. Ahora, si no existiera deslizamiento, entonces veríamos que todas las estructuras están estáticas. Así como se ve en esta diapo, estas estructuras están estáticas, parecen como un código de barras. Si la pleura está estática, parece todo un código de barras o un signo de la estratosfera. Si bien va a haber líneas A, lo que no puede percibir el modo M es el movimiento de la pleura, por lo tanto la arena no va a aparecer y va a ser todo un gran código de barras o un signo de la estratosfera. Este signo es patognomónico de la ausencia de sliding. Ahora, la ausencia de sliding en 2 dimensiones se ve de esta manera. Como ven acá, estamos en una vista donde tenemos sombra acústica costal, la línea pleural que está acá, con una línea A, pero fíjense que en la pleura no hay deslizamiento. Al no haber deslizamiento puede haber muchos motivos, ¿sí? Pero el más frecuente y el que más se busca es el neumotórax. Entonces, si yo quiero ver si hay aire en la cavidad pleural, fíjense que utilizo el primer punto, o el blue point, que es donde está la X, y ahí detecto que hay ausencia de sliding. Y de ahí en más voy a tratar de buscar el punto pulmonar. ¿Qué es el punto pulmonar? Es el punto donde está la interfase aire-pulmón. Cuando uno ve en las tomografías, hay en cierto sector donde el pulmón todavía está adherido a la pared torácica y hay otro sector que no, que el pulmón está completamente colapsado y lejos de la pared torácica. Tenemos que ir a buscar justamente, si hay un neumotórax grado 1 o grado 2, ese lugar donde todavía el pulmón está pegadito a la pared, esa interfase. No siempre está presente, pero si uno lo llega a encontrar, es 100% específico para neumotórax. Y si yo hago un modo M en ese sector, van a encontrar una imagen como esta, que por momentos se vuelve el signo de la playa y por momentos se vuelve la estratosfera, como ven de este lado, ¿sí? Así se ve un punto pulmonar. Fíjense que tenemos como si fuera una cortina que yo la corro, ¿sí? Va para un lado y va para el otro, pero hay una zona que está siempre estática, que es esta que está acá, y una zona donde se mueve. Entonces, en esta zona el pulmón todavía está adherido a la pared torácica y en esta zona no. Ahora, la ausencia de sliding no siempre es un neumotórax. A veces intubamos de manera selectiva. Entonces, recuerden que yo les dije que para que haya sliding tiene que ventilar. O hay una atelectasia masiva. O el paciente tiene antecedentes de tener cirugías torácicas, si tiene adherencias pleurales o tiene un tumor pleural, que la pleura está pegoteada y adherida y no permite el deslizamiento. O el paciente está en parada cardiorrespiratoria, obviamente, al no respirar, o los pacientes que están en ECMO que no tampoco ventilan después de un trasplante pulmonar, por ejemplo. O incluso hemos llegado a presenciar la ausencia de sliding o la no percepción de sliding en pacientes con distrés severo que ventilan a 4 mililitros/kilo de peso teórico. La hipoventilación severa puede hacer que el sliding sea muy, muy difícil de ver y uno obviamente haga un falso positivo acá. Ahora, para el derrame pleural
también recuerden que el líquido se ve anecoico y voy a ver que en vez de las pleuras no tener sliding, acá el sliding no lo puedo ver porque las pleuras están separadas, pero sí puedo ver una estructura que está por debajo y que se mueve. Si yo tuviera ausencia de sliding en un neumotórax, vería únicamente líneas A. Acá puedo ver cierto parénquima. Fíjense que en 2 dimensiones vamos a tener el espacio interpleural bien delimitado por la pleura parietal, la pleura visceral y las sombras acústicas que generan las costillas. Esto se llama signo del cuadrilátero y cuando yo hago un modo M pasando por acá, se llama signo del sinusoide porque se va a mover con la fase respiratoria del paciente. Cuando inspira, obviamente el pulmón se llena de aire y ambas pleuras, el espacio interpleural se acerca y cuando exhala el paciente se aleja entre sí. Al mismo modo, fíjense que de la línea pleural parenquimatosa salen líneas B, ¿sí? Que dependen obviamente de la pleura para poder generarse. Y acá tienen un derrame pleural en la zona basal, bien anecoico, que tiene cierto detritus. Esta paciente tenía hantavirus y tiene otro signo más que lo podemos ver en el derrame, se llama signo del plancton, que se ven como pequeñas ecogenicidades flotando. A veces se ve fibrina flotando por ahí, a veces se ven coágulos porque fue un hemotórax, por ejemplo, y se ve el lóbulo inferior bien colapsado con algún bronquiograma que podemos ver acá. Este lóbulo inferior, que es la parte del seno costodiafragmático que está acá, este es el diafragma, ¿sí? Este ya es abdomen, órgano sólido. Este justo pedacito se llama jellyfish sign o signo de la medusa, que parece una medusa flotando en el líquido. Ya hablamos del deslizamiento, ahora vamos a hablar de los artefactos del deslizamiento, el signo del murciélago, de la estratosfera, el signo de la playa. Y ahora nos toca hablar de los artefactos que derivan de la línea pleural. Uno de ellos son las líneas A, que son las reverberancias, ya lo hablamos muchas veces. Esto ocurre por el mismatch de impedancias acústicas. Y las líneas A siempre significan que hay aire. Siempre son paralelas entre sí y paralelas a la pleura y están presentes en un pulmón sano como en un pulmón enfermo, pero aireado. ¿Sí? Pueden estar presentes en neumotórax, en asma, en EPOC. Y un poco nos ayudan a definir cuándo hay un neumotórax. Habíamos charlado hace un ratito de esto. Fíjense que las características del neumotórax es que tiene líneas A que están presentes, pero con el sliding ausentes. No hay líneas B, el pulso pulmonar, que lo vamos a ver en un ratito, está ausente y si encuentran el punto pulmonar, que es distinto al pulso pulmonar, es 100% específico. Entonces, Giovanni Volpicelli, que es otro gran escaneador de pulmón, un italiano, propone este protocolo, primero empezar por el deslizamiento pulmonar, si no está presente, preguntar si hay líneas B, si las líneas B no están presentes, buscar el punto pulmonar. Y si uno lo encuentra, dio con el neumotórax. Si uno no encuentra el punto pulmonar, buscar el pulso pulmonar. ¿Por qué? Porque la presencia de líneas B o de pulso pulmonar me dicen que el paciente no tiene neumotórax. Recuerden que para que las líneas B aparezcan es porque hay una interfase pleural que uno está viendo. O sea, que la pleura la estoy viendo. Y si estoy viendo la pleura, quiere decir que no hay aire interpuesto entre las pleuras. Y el pulso pulmonar, justamente, es la transmisión del latido cardíaco a través del pulmón. Por lo tanto, que si yo puedo ver que el pulmón late, quiere decir que está pegado a la pared torácica. Ya lo vamos a ver en un ratito. Ahora, ¿cómo son estas reverberancias? Lo expliqué en la clase. Es porque justamente de la línea pleural en la interfase pleura-aire hay un mismatch de densidades tan alto que el haz de ultrasonido rebota y vuelve al transductor y vuelve a rebotar y vuelve a rebotar. ¿Cómo generamos reverberancias en la vida real? Y es como cuando nos ponemos delante de un espejo en un ascensor que tiene espejo de un lado y del otro y vemos nuestro reflejo una y otra y otra y otra y otra vez. Bueno, esas son nuestras reverberancias. Nuestra imagen va rebotando de un lado y del otro de los espejos y por eso vamos generando nuestro propio reflejo una y otra vez. Lo mismo que pasa
acá con las líneas A. Y así se ven. ¿Ven? Hay deslizamiento y se ven equidistantemente líneas A. Ahora, las líneas B son artefactos en cola de cometa, algunos le llaman rocket, otros le dicen laser-like. Siempre son profundas hasta el final de la imagen y a mayor cantidad de líneas B, las líneas A tienden a desaparecer, aunque puede haber momentos donde uno vea ambas. Y suelen ser móviles con el sliding pleural. Por supuesto que si uno pispea una o dos líneas, no es algo patológico, pero a partir de 3 ya empieza a tomar relevancia y más de 3 podemos definirlo como un síndrome intersticial. Como ven acá, las 3 imágenes de arriba, en una no hay líneas B, de hecho se ven líneas A, en otra hay una línea B, en otra hay 2 líneas B, las 3 imágenes de arriba no son patológicas, y las 3 de abajo que tienen 3, 5, y cuando ya encuentro toda la imagen con líneas B, uno ya declara que hay más de 10 o más líneas B. Son las 3 de abajo son patológicas. Y así se ve. Esto es un pulmón con más de 10 líneas B o 10 líneas B. Fíjense que las líneas B derivan desde la línea pleural y van hasta el final de la imagen, son hiperecogénicas. Uno ya ve esto y define que hay un síndrome intersticial, por lo menos moderado o severo, ¿no? De acuerdo si el pulmón está blanco o oscuro, más blanco en este caso. Cuando está más blanquito hablamos de edema alveolar. Entonces, vuelvo a este gráfico donde decíamos características del neumotórax. ¿Por qué vuelvo? Porque habíamos hablado en este gráfico de las líneas B sin haber hablado propiamente de las líneas B. Entonces, ya que tienen en claro ahora cómo se ven y que salen de la línea pleural, búsquenlas. Si están buscando un neumotórax, busquen realmente si hay líneas B presentes, porque eso les haría el rule out del neumotórax. El eco es muy bueno descartando patologías rápidamente. Ahora, cuando tengo líneas B y hablo que tengo edema intersticial, es lo mismo que yo en la tomografía cuando veo vidrio esmerilado, surge la pregunta del millón. ¿El paciente tiene un edema agudo de pulmón o tiene un distrés respiratorio? Bueno, es una pregunta que no la puede responder bien todo el mundo y requiere experiencia en el operador porque, en principio, en el distrés respiratorio, las líneas B son difusas, no son homogéneas. Esto quiere decir que habitualmente el edema pulmonar, el parénquima es más homogéneo que en el distrés respiratorio y las líneas B suelen ser más equidistantes entre sí. En cambio, en el distrés respiratorio las líneas B son más difusas entre sí y la separación entre una y otra pueden estar de distinta manera. Cuando hay inflamación, la pleura se engruesa, o se hace irregular, o puede haber consolidaciones subpleurales. En cambio, en un edema agudo de pulmón, la pleura no tiene patología, no hay inflamación. En todo caso, lo que podemos llegar a ver es más derrame pleural en el edema agudo de pulmón que en el distrés. Entonces, el edema agudo de pulmón va a cruzar con una pleura más finita, no irregular y con más derrame pleural. Y lo otro es cuando uno escanea en todas las zonas pulmonares, si uno se toma el esquema de las 6 o 8 zonas de tomografía de distrés, ocupa el pulmón de manera heterogénea. Entonces voy a tener zonas del pulmón con un perfil B, pero también va a haber zonas con un perfil tipo A. O sea, zonas bien aireadas y zonas poco aireadas. En cambio, en un edema agudo de pulmón, digamos, uno va a ver más homogeneidad, va a haber de los dos lados líneas B, y va a haber muchas más líneas B o progresión de la cantidad de líneas B a medida que uno va a las zonas más, más hacia la base del pulmón, a las zonas más de decúbito. Así que esta es la manera por ahí de percibir si estamos en presencia de una y otra. Por supuesto, no hay que hacer ecomancia, hay que ver el contexto clínico del paciente. Ahora, las líneas B tienen muchas utilidades, no solo en el diagnóstico, sino también es un pronóstico, es un factor pronóstico. Mayor líneas B, digamos, el destete no es viable. Hay protocolos de destete
digamos, donde a los pacientes se los pone en la prueba de ventilación espontánea y se hace un score de aireación pulmonar y a los pacientes con score alto les va peor. O para titular tratamiento, le hago diuréticos, veo cuántas líneas B tiene antes y después del diurético. Entonces nos permiten un monitoreo en los pacientes con distrés o si voy a reclutar a un paciente, por ejemplo, me permite saber si el pulmón quedó aireado o no después de la maniobra o guiar la maniobra. El doctor Tussman tiene papers publicados respecto a esto. O los pacientes que tienen que dializar para saber si están en peso seco o no. Así que, o los pacientes que ven en consultorio los neumonólogos que tienen patología intersticial pulmonar, si uno ya tiene una tomografía de base y sabe dónde hay enfermedad intersticial, puede hacer el seguimiento por eco y ver si aparece patología intersticial en otro sector. Y como ven, las líneas B tienen muchas utilidades. Y esto es lo que les decía hace un ratito, el score de aireación, ¿sí? En donde se los escanea por 12 zonas pulmonares y se les va poniendo un puntaje. Y en este trabajito de Soumer, para que predice distrés o falla cardíaca post-extubación o distrés post-extubatorio, los pacientes que tenían más de 17 puntos fue un buen predictor con un likelihood radio de 11.8. O sea, la probabilidad de que eso ocurra en los pacientes que tenían más de 17 puntos era mucho más alta que aquellos que tenían menos de 13 puntos. Ahora, también las vamos a encontrar en una neumonía no organizada, en las líneas B, en las neumonías virales, que son neumonías por ahí que dan más patrón intersticial, también las vamos a ver, ¿sí? Y esto a propósito del COVID que vamos a charlar en un ratito. Y también en las contusiones pulmonares. Ahora ya hablamos de todo lo que es pleural, vamos a hablar de lo pulmonar. Y había quedado en el tintero lo que era el pulso pulmonar. Después vamos a ver lo que es una consolidación o hepatización pulmonar, lo que es el signo del pulmón despedazado, que básicamente son las consolidaciones subpleurales, y les voy a enseñar a ver los broncogramas aéreos. ¿Qué es el pulso pulmonar? Les dije hace un ratito que sería lo que antiguamente en semiología nos hacían decirle al paciente que diga la palabra 33 y le íbamos palpando el tórax para ver si se transmitía su voz. Y esta transmisión aumentaba a medida que el parénquima estaba más consolidado. Bueno, de alguna manera nos va mostrando un poco eso. Cuando el corazón, que está entre los dos pulmones, late, mueve al pulmón y le genera una pequeña vibración, un pequeño movimiento a esa interfase pleural que solemos ver en el slide. Si uno a un paciente sano le pide que haga un periodo de apnea, no vamos a tener sliding presente, pero sin embargo la pleura se va a mover y se mueve gracias al latido cardíaco. En esta imagen que es muy ilustrativa del doctor Lichtenstein, que obviamente conjuga un electrocardiograma con un modo M, con un signo de la playa, fíjense que donde están todas las flechitas negras, ¿sí?, coincide con un QRS, ¿sí?, el electrocardiograma, que es justamente la percepción en la pleura del latido cardíaco. Y fíjense cómo se ven. Miren este sector de acá. Ping, 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 ping. Este es un paciente con una patología intersticial, que al mismo tiempo, fíjense, tenemos entonces acá las zonas de las costillas, con las sombras acústicas, y en la línea pleural tenemos líneas B, muchas líneas B, más de 10, algunas confluyen entre sí y hacen un gran, esto se llama haz de luz, ¿sí?, cuando se confluyen mucho, con consolidaciones subpleurales, como ven acá, y la pleura que es irregular, como la ven. Este paciente tuvo sospecha de COVID y terminó siendo una intoxicación farmacológica por un quimioterápico generándole una fibrosis pulmonar. Y cuando el pulmón se consolida por completo, se hepatiza, pierde toda su aireación, y fíjense lo que tenemos acá. Escaneo en una zona PLAPS, donde tenemos el diafragma. Esto es cefálico, esto es caudal, entonces este es el hígado, y fíjense cómo está el pulmón, completamente hepatizado. Como lo ven acá, que acá también aprovecho y les muestro, este es el diafragma, el hígado,
Fíjense lo hepatizado que está el pulmón este, y lo que ven blanco acá son todos broncogramas aéreos que cambian a medida que el paciente respira y no respira. Entonces, fíjense que el órgano bien consolidado con pérdida de aireación se puede ver perfectamente. Y acá tenemos el signo del pulmón despedazado o shattered sign, que justamente son las consolidaciones pleurales. Como si alguien hubiera mordido un pedacito de pleura y se lo hubiera robado, y desaparecen y aparecen estas consolidaciones que le hace que la pleura pierda esa continuidad y se vuelva irregular. Habitualmente cuando hay un pulmón despedazado, digamos como el signo del despedazamiento pulmonar, de esta zona aparecen siempre broncogramas y líneas B. Como pueden ver acá en esta zona donde hay broncogramas dinámicos en un pulmón completamente colapsado. Bueno, ya hemos pasado más de la mitad de la charla, así que les presento dos protocolos, el Blue Protocol y el False Protocol, que son protocolos de ultrasonografía pleuropulmonar. El Blue Protocol está orientado al paciente que entra en guardia en insuficiencia respiratoria aguda y el False al paciente que entra en guardia en shock. Esto está publicado por Liechtenstein, los dos protocolos, uno en el año 2008 y el otro también, si mal no recuerdo, en el año 2008. Y básicamente es para tener un 90% de accuracy diagnóstica a la hora de ver cuál fue la causa que lo llevó al paciente a la insuficiencia respiratoria aguda. Entonces lo que hace Liechtenstein es primero preguntarse, ¿veo deslizamiento o no veo deslizamiento? Si la respuesta es veo, tengo que entender qué profile tiene el paciente, si tiene un profile B o si tiene un profile A. Por supuesto que si tiene un profile B y esto es agudo, nuestro diagnóstico más fuerte va a ser el edema agudo de pulmón. Ahora, si tiene un profile A, nos está diciendo que el paciente está desaturando, pero sin embargo el pulmón está aireado y hay deslizamiento. Así que hay que hacerle un estudio venoso de miembros inferiores. Eso el doctor Zuluaga les ha explicado bien cómo hacerlo y lo veremos en algún práctico en vivo. Y entonces, si yo tengo un análisis venoso y me da que tengo una trombosis venosa, mi diagnóstico más probable pasa a ser el embolismo de pulmón. Ahora, si las venas están libres, paso a escanear el punto PLAPS. Y si el punto PLAPS es positivo, o sea, tengo derrame pleural o consolidación alveolar, tengo una neumonía. Pero si el punto PLAPS es negativo, no tengo ni derrame pleural ni consolidación, estamos hablando de un EPOC reboizado o de una crisis asmática. Por supuesto que el contexto clínico nosotros ya lo sabemos, que somos quien interrogamos al paciente y lo revisamos previamente antes de prender el equipo, lo cual, en este sentido, la ecografía nos confirmaría ya nuestra sospecha diagnóstica. Ahora, por la rama donde el sliding está abolido, recuerden que la abolición del sliding no es sinónimo de neumotórax, porque hay otras condiciones que pueden hacer que el paciente tenga sliding abolido. En el caso que sea una neumonía posobstructiva, por ejemplo, fíjense, el parénquima o una atelectasia, el parénquima pierde aireación, empieza a ganar líneas B, y esto puede ser una neumonía también. Una intubación selectiva, en el caso, no en un paciente que entra a guardia, pero también tendremos el sliding abolido. Ahora, si tengo un patrón A, ¿sí? Una de mis sospechas es que tenga un neumotórax. Ahora, también vamos a tener un contexto clínico. El paciente viene de una situación traumática, lo asaltaron, acaba de chocar con el auto. Es un paciente que tenga antecedentes respiratorios de como una fibrosis quística pulmonar o tenga neumotórax a repetición. Eso ya lo vamos a saber de antemano. Entonces, si tengo un sliding abolido con líneas A, mi diagnóstico se va a acercar a ser un neumotórax. Lo que tengo que hacer es ir a buscar el punto pulmonar, que era esa interfase aire-pulmón, y si lo encontramos es 100% específico de neumotórax. Ahora, si no encontramos el punto pulmonar, ahí es cuando Liechtenstein nos dice, pidámosle una tomografía computada y traslademos a ese paciente. Por otro lado, el protocolo FALS, que está orientado a los pacientes con shock, que ingresan a guardia. Una vez que están hipotensos, él lo primero que hace es hacer una ecografía cardíaca muy sencilla para descartar el shock constructivo. Entonces le mira el corazón, dice, no hay taponamiento acá o no hay un BD, obviamente,
desequilibrado, un BD que es mucho más grande que un BI. Si estas preguntas que él se hace son negativas y descarta que haya neumotórax, el shock obstructivo está descartado. Ahora, si son positivas, estamos en presencia de un shock obstructivo, que puede ser cualquiera de estos tres. Una vez descartado el shock obstructivo, ver qué patrón pulmonar tenemos. Y acá, fíjense que mete el Blue Protocol. El paciente está shockado. Y si hay un profile B y el paciente está shockado, entonces va a ser un shock cardiogénico. Ahora, si hay un profile A, dice, vos tenés un paciente hipotenso con un profile A. Iniciá la terapia y habías descartado ya el neumotórax, o sea que el sliding está presente. Empezá la terapia con fluidos. Si hay mejoría clínica, entonces te encontrás con un shock hipovolémico probablemente. Y si no encontrás una mejoría clínica y empiezas a tener líneas B en tu exploración, probablemente sea un shock hiperdinámico como el shock séptico. Por último, último tema, ultrasonografía pleuropulmonar en COVID. Ustedes que están del otro lado de la computadora, espero que no se sientan frustrados por lo que les voy a decir. Como todo en la medicina en este último tiempo, están queriendo encontrar el santo grial o lo característico de que el COVID no tenga con otras infecciones virales, y la verdad es que no hay mucho que mencionarles. Todo lo que les conté de la ecografía pleuropulmonar lo van a tener presente en una neumonía por COVID. Ahora, por ahí me voy a poner un poquito más específicos, pero no esperen un signo patognomónico ecográfico que digan, ah, con esto el paciente tiene COVID. No hay dudas. Al mismo tiempo, esto pasa en toda la medicina con los anticoagulantes, los corticoides, como habrán leído, quieren de alguna manera encontrarle la vuelta al COVID y se están probando cosas que se han probado en cualquier paciente séptico y que no han dado resultados. Y hasta ahora en el COVID tampoco lo han dado. Así que bueno, espero que no lo frustre. Vamos a esto. Peng fue quien hizo la descripción inicial en Wuhan de qué es lo que se ve principalmente en los pacientes con neumonía por COVID, y hizo este estudio comparativo con la tomografía de pulmón. Y ve que, obviamente, se ve tanto en la tomografía, engrosamiento pleural, que es más que engrosamiento, es esta pleura irregular, con vidrio esmerilado, ¿no? Fíjense que el vidrio esmerilado eran líneas B, que pueden ser multifocales o confluentes. A las líneas B confluentes, Volpicelli las llama como el haz de luz. Consolidaciones subpleurales, que se ven, consolidaciones translobares, que eso se ve un poco menos, poco derrame, lo mismo les pasó con la ultrasonografía, pero fíjense que lo que más se vio es el engrosamiento pleural o la pleura irregular con las líneas B y pequeñas consolidaciones subpleurales. Y esto es lo que Volpicelli habla que es más característico en estas neumonías virales. Este signo que él le dice el light beam, lo dice en inglés, que sería haz de luz, la traducción más adecuada, que él hizo en su categorización y en su descripción, de acuerdo a la severidad A, B, C, y con alta probabilidad de tener COVID. Fíjense, puede que tenga COVID, probablemente tenga COVID, y con alta probabilidad de tener COVID, lo último que pone, todo esto lo que les fui nombrando es lo mismo que nombra Peng. Dice, a light beam may be visualized below small peripheral consolidation, o sea que por debajo de las zonas de consolidación subpleural podemos tener confluencias de líneas B, y estas confluencias nos generan una línea B muy gruesa que él lo llama light beam. Y se ve de esta manera, ¿sí? Fíjense en esta imagen, como todo este sector de acá por momentos es un gran reflector de luz, con una línea pleural irregular o engrosada, a mí me gusta más que decir irregular, con estas consolidaciones subpleurales que se ven acá. Nada nuevo debajo del sol.
Fíjense cómo se ven. Acá está escaneando en un corte axial la cantidad de líneas B que se ven. Unas de luz por acá, ahí está, con una línea pleural irregular y engrosada. Con las consolidaciones subpleurales. Escaso derrame pleural. Como pueden ver ahí. O consolidaciones, como les mostré previamente, con broncogramas aéreos. Entonces, por eco, habitualmente uno puede dividir a las ecografías pulmonares que hacen en contexto de las neumonías, ya que las neumonías virales no suelen tener tanta consolidación como las neumonías bacterianas. Y hay varios trabajitos que se han tomado los autores, el trabajo de evaluar los pacientes de acuerdo al virus que afectaba, y obviamente el sincicial respiratorio y la influenza están dentro de los virus analizados, y fíjense que en los tres, tanto en el COVID como el sincicial respiratorio y la influenza, tienen muchas cosas en común. Líneas B confluentes e irregulares, con línea pleural engrosada e irregular, y consolidaciones con broncograma aéreo. O sea, la verdad que no hay algo muy nuevo. Y tiene sentido, pues en el fondo también tiene sentido. No deja de ser una neumonía viral como puede ser la de la influenza también. No es que porque es el coronavirus va a tener una reacción en el pulmón que sea distinta. Así que respecto del COVID, a partir de acá han surgido distintos protocolos para manejar pacientes con sospecha de COVID, donde meten el eco como instrumento diagnóstico y de estratificación para decir, a este paciente lo mando a la casa, a este paciente lo interno o a este paciente lo pongo en terapia intensiva. Por supuesto que ninguno de estos protocolos tiene evidencia científica. Y la realización fue bajo recomendación del panel de expertos del hospital, que es la ecografía pleuropulmonar, y acorde y por supuesto en consenso con todos los equipos del trabajo del hospital. Muchos de ustedes están familiarizados con el Butterfly, que es un ecógrafo portátil que tiene como principal ventaja que con un solo transductor uno puede hacer imágenes tanto vasculares, de partes blandas, como cardíacas o de abdomen. Armó este protocolo de guardia, donde dice que en el paso 1 el paciente se presenta a la guardia con algún síntoma clásico de COVID, como fiebre, tos, fatiga, disnea, etc. Y se empieza en el paso 2 el diagnóstico inicial, que es hacer el PCR para los virus respiratorios y para el COVID, hacer una oximetría del pulso y hacerle una ultrasonografía pulmonar. Y acá, de acuerdo a qué hallazgo tengamos, es cómo nos vamos a manejar con el paciente. Si el paciente no requiere oxígeno suplementario y tiene un patrón A, se va a casa y se queda en cuarentena. Si el paciente no requiere oxígeno, pero tiene un patrón B presente en algún sector del pulmón, también se queda en casa en cuarentena, pero se sugiere que tenga un follow-up, que tenga un seguimiento. Ahora, si el paciente requiere oxigenoterapia y presenta líneas B, se admite en el hospital. Debe hacerse seguimiento mucho más estricto que en un paciente que no requiere oxigenoterapia. Por último, el paciente que ya tiene oxígeno suplementario y está consolidado, hasta uno debería plantear si el paciente requiere internación en cuidados críticos. Con esto han logrado evitarse trasladar a los pacientes al tomógrafo en condiciones de hipoxemia, ¿no? Acá tenemos otro protocolo que es el de la Intensive Care Society, los pacientes de Gran Bretaña, que están utilizando este protocolo, sobre todo ya cuando los pacientes están en la terapia intensiva. Les dice dónde escanear, básicamente los que les da son los puntos blue points, los puntos de Liechtenstein, y básicamente es lo mismo, ¿no? Si hay un patrón A, y PLAPS normal, no hay necesidad de intervención. Y si es anormal el patrón, si hay B-lines o hay consolidación, hay que identificar qué tipo de patrón es. Si hay líneas B difusas, es un posible respondedor a PIP. Y si hay consolidación y atelectasia, es un posible respondedor al prono. Y
lo otro es que nos va a servir para saber la progresión o la resolución de la enfermedad. Por eso recomiendan que una vez que hay un patrón patológico, uno los escanee a diario para saber si el parénquima va progresando o va resolviendo. Hay otras recomendaciones en pacientes, por ejemplo, que tengan insuficiencia cardíaca, como puede ser, también esto está auspiciado por el FUSIC, en pacientes que obviamente tienen una ultrasonografía normal, los mandan a la casa, pacientes que tengan líneas B, que pueden exacerbarse, como se llama, que tienen la zona posterolateral es normal o que tengan un pequeño derrame pleural, se le puede dar diuréticos y mandarlo a la casa, pero en los pacientes que tengan ya derrame pleural con líneas B en zonas dependientes, uno los debe admitir y empezar terapia diurética, y ni hablar si hay consolidación. Fíjense que todos muestran lo mismo: saturación, si requieren oxígeno, si hay líneas B presentes o consolidación. Así que todos los protocolos que están manejándose, o el Pichelli también tiene el suyo, son muy parecidos, miran todas las mismas cosas, algunos le agregan BNP, otros no. ¿Qué conceptos me gustaría que se lleven a su casa? Primero, que cualquiera puede hacer ecografía pleuropulmonar. Fíjense que lo sencillo que es, uno lo único que tiene que hacer es que interpretar los artefactos que derivan de la línea pleural y encontrar cosas muy sencillas como si el sliding está presente o hay derrame pleural. Entender que tiene unas grandes ventajas el método, ya que evita irradiaciones o traslados innecesarios y que es costo efectiva, y que no solo es reproducible por cualquier persona, sino que además lo puedo hacer las cantidad de veces que yo considere que es necesario, porque es una gran herramienta de monitoreo si yo tomé alguna conducta con la primera ecografía que hice. Y en situaciones de presunto COVID, ayuda a definir el triage, ayuda a confirmar la sospecha, ayuda a definir el lugar de internación y ayuda a seguir la evolución, tanto si resuelve o si evoluciona de manera tórpida. Muchas gracias por su atención, espero que no se hayan dormido después de esta charla. La seguimos en otra charla, un abrazo.